Buenos días, video oyentes de YouTube, video oyentes. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana, una hermosa mañana, un nuevo regalo de parte de Dios a través de su soplo para estar nuevamente aquí con ustedes, llevándoles lo más hermoso que he conocido, la palabra de Dios. Esta palabra que es bondadosa, amorosa, que enseña. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendo llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. A ti llamo, Señor, roca mía, y el Señor dará fuerza a su pueblo en los momentos que clamen a Él. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre, especialmente, dejar que el Espíritu de Dios se revele, se manifieste, y que esta palabra pues sea acogida por ustedes, sea receptiva, abriendo su mente y su corazón para que Dios haga la obra en usted como la ha hecho en mí. En el capítulo 5 de San Lucas, capítulo 5, versículo 1, dice así: Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro o boga mar adentro, y echen las redes para pescar. Entonces Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados o a sus amigos que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que se acababa de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago, a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dios Padre Todopoderoso, a través del Santo Espíritu, que se manifieste una vez más y que sea Él el que nos revele lo que tú nos quieres decir a través de estos versículos de tu palabra, para poder entenderlo, comprenderlo y, ¿por qué no?, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Primeramente, en el versículo 1, la gente se juntaba, se aglomeraba, se agolpeaba para ver y para oír las enseñanzas de mi Jesús. Segundo, lo que oían era la palabra de Dios. Tercero, se aglomeraban para oír la palabra de Dios a la orilla del lago de Genesaret, que significa jardín de riquezas. Si se pregunta usted como yo, ¿por qué sería que la gente se amontonaba con las enseñanzas de Jesús? Se hacía en algunos otros lugares lo mismo. Se hace hoy en día a través de escuchar la palabra de Dios.
o simplemente dejan la palabra de Dios hasta el último, como es de costumbre en las iglesias, primero los chismes y después la palabra de Dios. ¿Por qué sería que la gente se amontonaba con las enseñanzas de mi Jesús? ¿Y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente? Vamos a ver esto. Ojo, porque hablaba con autoridad, certeza y seguridad. Cuando Jesús hablaba con autoridad, certeza y seguridad, era porque Él era la divinidad, no era cualquier persona. Hasta los vientos le obedecían, los demonios sabían quién era. Lo mismo las enfermedades, al momento que Él hablaba, las enfermedades eran sanadas, los muertos eran resucitados, y todo con el poder del Espíritu Santo. Esto aconteció después de haber bajado de las sinagogas de Cafarnaúm, en donde también enseñaba a la gente en las reuniones. Y lo mismo lo hacía con autoridad, para que no en autoridad como la que se emplea ahora, una autoridad autoritaria, rígida, arrogante, sino con una autoridad de humildad, de amor, para con los que Él estaba ministrando. Y ahora el maestro estaba rodeado a la orilla del lago. En el segundo versículo se mencionan las dos barcas. Esas dos barcas, en la lectura, en el Evangelio, en ese momento, son las barcas en las cuales los pescadores, Pedro, Simón, Santiago, los hijos de Zebedeo y los demás pescadores, las usaban para su trabajo. Era un arduo trabajo que tenían que ir a limpiar sus redes, prepararlas y adentrarse, ir mar adentro para encontrar pesca alguna. En aquel tiempo no entendían ni comprendían la manifestación de Jesús, especialmente los que iban a ser apóstoles, los que iban a ser llamados al Evangelio. Algunas personas, cuando se aglomeraban, se juntaban para oír la palabra de Dios. Jesús mismo nunca les dijo en ese momento quién eran, sino simplemente más adelante se iban cumpliendo las profecías, se iba cumpliendo lo que Dios Padre quería que el Hijo hiciera y manifestara hacia los hombres, para más adelante darse a conocer en la muerte de cruz. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido para escuchar al Maestro. Pero antes de eso, cuando pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. En eso vio a dos barcas. Y en eso vio a otros dos más adelante. Era Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Me imagino que mi Jesús, al estando ahí a la orilla del mar, antes de subir a una de esas barcas, contemplaba el horizonte, contemplaba a las personas que estaban aglomeradas,
Contemplaba esas barcas que venían hacia la orilla, sin pesca alguna. Los hombres descendieron, los pescadores descendieron de sus barcos. Las amarraron al borde del lago y comenzaron algunos a lavar sus redes y hacer sus trabajos diarios dentro y fuera de la barca. Pero de la otra barca, en la cual Simón era el dueño, no había bajado. Bajaron los demás tripulantes. Me imagino que el Simón Pedro se quedó ahí esperando a ver qué, pensativo a ver qué ideas tenía para cuando saliera nuevamente a naufragar. Pero en eso Jesús se subió a la barca. Se subió a la barca sin mirar a Pedro y Pedro sin mirar a Jesús. Y me imagino que en ese momento, al mirar Pedro a Jesús, se preguntaría: ¿y este hombre qué está haciendo en mi barca? ¿No se le ve postura de pescador? Pero Jesús le pidió a Pedro que se alejara un poquito de la orilla, o que se separara un poquito de la orilla, ¿para qué? ¿Para qué le diría eso? ¿Y por qué Pedro accedió? Me imagino que con las palabras con que le habló a Pedro eran suaves, sutiles, pero con autoridad, para que Pedro accediera a hacer lo que Dios Hijo, le pidió. Y así accedió Pedro a mover la barca un poquito más de la orilla. Al momento le ha de haber dicho Jesús: aquí está bien. Jesús, humildemente, amoroso, como siempre, fue y se sentó, me imagino que enfrente de la barca, para visualizar a las multitudes. Y comenzó a enseñar la palabra de Dios, como siempre, a las multitudes desde la barca. La barca aquí representa un instrumento de los pescadores. En la vida espiritual, la barca somos nosotros. Cuando usted le da acceso a Dios Hijo, que mora en su corazón, Romanos 8:10, desde ese momento va a tomar autoridad, no con una autoridad como se mencionó antes, sino con una autoridad sutil, amorosa, bondadosa, humildemente y con compasión, de pedirle a usted que se orille un poco de la multitud. Dios Hijo, a través del Espíritu Santo, cuando nos dice que nos orillemos, que nos alejemos de la mundanidad, es para poder ministrarnos, enseñarnos más sobre la palabra de Dios, sobre su palabra, sobre el reino de Dios. Porque al estando en la mundanidad, no podríamos entender y comprender el por qué nos quiere retirar Dios Hijo a través del Espíritu Santo de esa multitud, de esa mundanidad, Y es ahí cuando Jesús comienza a ministrar, a tomar su barca, a tomar su vida como posesión, como si fuera posesión de Él.
y que la es, porque nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos en Cristo. Yo ya no vivo en mí, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y así como el maestro le pidió a Simón, le va a pedir a usted en este día, en este momento, para que pueda alejarlo de la mundanidad, alejarlo de los malos amigos, alejarlo de lo que no le agrada a Dios, para él en poder enseñarle lo que le agrada a él. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: lleva la barca mar adentro o adentra la barca a lo más profundo. Y echen las redes para pescar. ¿Por qué le diría ¿por qué le diría Jesús a Simón Pedro, aboga mar adentro o lleva la barca más a lo profundo? Si dejamos que el Espíritu nos revele estas palabras, cuando Dios Espíritu nos dice que nos adentremos más en la palabra de Dios, es para nuestro bienestar, para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento espiritual. Y si la metemos a lo más profundo, más entendimiento y conocimiento de parte de Dios va a tener usted. Como dice en el libro de Juan 5:39, escudriñenme para que me conozcas. En el libro de Proverbios, de Dios viene la sabiduría y el conocimiento. En el libro de Santiago, si no tienes sabiduría, pídasela a Dios, pesque la sabiduría pidiéndosela a Dios. Cuando nosotros naufragamos en los ríos de la profundidad del Espíritu Santo, Dios Espíritu nos revelará lo que tiene para nosotros Dios, para poder nosotros mejorar, entender, comprender, y a la vez, ¿por qué no?, comenzar a ser pescadores de hombres y no pescadores de la mundanidad. Pero en estos 4 versículos todo iba viento en popa, como se dice, todo iba bien, todo iba sin ningún percance, acontecimiento, ninguna palabra de refrenería, de alto, después seguimos, no. En ese momento, Simón Pedro responde al maestro, cuando el maestro le dijo que tiraran las redes mar adentro, o más adentro. En ese momento, Simón le respondió: maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Por qué todo el tiempo, cuando Dios a través del Santo Espíritu nos habla, se dirige a nosotros en oración? O a través de alguien, Dios todo el tiempo usa personas, cosas, para que entendamos la revelación de Dios a través de esos mensajes. Pero como de costumbre, como humanos que somos, imitamos a Pedro. ¿De qué manera? Pues simplemente nos invaden los espíritus de contradicción, de conjeturas, de desobediencia,
de conocimiento propio, de que nosotros sabemos nuestro trabajo. No queremos escuchar nada de nadie y menos de Dios. Simón, maestro, hemos estado trabajando toda la noche. En otras palabras, la esperanza de Pedro había perecido. Había perecido porque habían bregado mar adentro. La palabra bregar significa trabajar con entrega y luchando contra las dificultades. Pero hay una diferencia en adentrarse más en el reino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo que uno solo, que uno mismo. Aquellas personas, aquellos pescadores trabajaban con entrega y luchando contra las dificultades, pero nunca tenían en su mente la palabra de Dios, o nunca conocieron ni conocían que a través de una oración Dios hacía milagros, se manifestaba. No luche ni trabaje con entrega usted mismo contra las dificultades. Deje que el Espíritu de Dios le ayude en esas arduas y difíciles tareas, como dice mi Dios, el Altísimo. Yo soy el que peleo las batallas por ti, porque tú en realidad eres una persona débil. Y en verdad sí, porque nosotros, como dice en el libro de Lucas, el mismo, todo el tiempo la carne es débil, pero el Espíritu Santo siempre, todo el tiempo está dispuesto. Es por eso que Jesús, cuando mira nuestra debilidad, Él usa su autoridad y poder para que nuestra debilidad se fortalezca y así podamos seguir adelante, pero creyendo y teniendo fe en que Dios nos sacará de cualquier circunstancia. Por eso mismo el apóstol Pablo nos da una palabra de cómo Dios trabaja, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En 2 Corintios 1, versículo 3, dice así: bendito seas Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene de todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Si se fija aquí, es diferente y es más aconsejable y más seguro el no trabajar con entrega y luchar nosotros contra las propias dificultades. Cuando Dios nos mira en este ambiente, Dios Padre nos llena de ternura, nos llena de consuelo, nos conforta en estos momentos de aflicción y en cualquier dificultad. Y mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios, debemos de compartirlo con los demás. En otras palabras, no haga las cosas a su propio entendimiento y a su propio saber. No se respalde en su propia sabiduría. Deje que Dios, Espíritu, lo guíe, le enseñe, le instruya,
Porque como dice el libro de San Juan 14:26, es Dios el que la instruirá todo, y si acaso se le olvida algo, Él se lo recordará. Pero lo más importante, mis amados, es dejar que el Espíritu de Dios sea Él el que se encargue de dirigirnos, que sea Él el que se encargue de ministrar a través de nosotros, que somos esas barcas, que estamos todo el tiempo estacionadas y amarradas por la mundanidad, por los pecados, por la iniquidad. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a su corazón, ese es el momento de alejarlo de las cosas que no le agradan a Dios, para comenzar a enseñarle la palabra de Dios, como lo hacía con la multitud desde aquella barca. Mis amados, de mañana siembra tu semilla. A la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Dios lo ha dicho. Cuando tú siembras tu semilla, ya sea en la tarde o en la noche, y no des reposo a tu mano, lo que sucedió con Simón Pedro y sus almirantes, no sembraron o no miraron que la semilla de Dios, que el Espíritu Santo que estaba en el corazón de Jesús, esa es la semilla por la cual se haría la pesca milagrosa. Y lo que dice aquí, no des reposo a tu mano, no te detengas, sigue perseverando, sigue comenzando, sigue y sigue perseverando, porque tarde o que temprano Dios te dará la bendición. Dios trabaja de esa manera, no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Y por eso mismo dice en el libro de Eclesiastés, que no repose tu mano, que no repose tu boca, que no repose tu ser. Sigue perseverando, sigue orando para que Dios pueda hacerte pescadores de hombres a través de del Santo Espíritu que mora en ti. Así que lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces, hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Cuando hay palabra de Dios, cuando hay limpieza de corazón y mente, porque Dios comienza a trabajar en el corazón primero, a dar un cambio, a quitar ese corazón de piedra por uno de carne, por uno espiritual. Cuando la palabra de Dios y ese cambio radical en su persona, especialmente del corazón de adentro hacia afuera, que ya ha sido purificado y que está siendo purificado por la palabra y por el Espíritu de Dios, Dios lo alejará para que el Espíritu de Dios le enseñe todo lo concerniente a la palabra de Dios, para que, así como aquellos pescadores pescaron tal cantidad de peces, sea usted también un pescador de hombres, y que las redes, que su carro, su camioneta se llene, y que en el momento le hable a fulano y a sultano,
que venga para ayudarle, porque hay más que se quedaron en tierra, hay más que se quedaron a la orilla del río. Quieren oír la palabra de Dios, quieren ir a escuchar las enseñanzas del Cordero de Dios. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No fue por la inercia de que Simón Pedro se arrodilló, sino porque su corazón le decía que tenía que someterse, que humillarse ante la presencia divina de mi Jesús, diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Y por qué tendría que decirle a Jesús que él era un pecador, si Jesús conoce nuestro corazón? Era en ese momento un cambio radical en el corazón de Simón Pedro. Él sabía que su vida comenzaría a dar giros en ese mismo momento para ser partícipe en el reino de Dios y ser uno de los primeros discípulos que acompañarían a Jesús. Cuando nosotros nos arrodillamos ante la presencia de Dios, digámosle lo que somos, que no nos dé vergüenza, porque de esa manera Dios no comprenderá ni entenderá el porqué. No importa cómo venga a los pies de la cruz, Dios le atenderá. Le atenderá de la misma manera, mientras usted se arrodille como se arrodilló Simón Pedro. Dígale que es un pecador, como dice en el libro nosotros somos procreados en el vientre de nuestra madre como pecadores. Nacemos como pecadores. Y mientras crecemos, seguimos de la misma manera. Pero dirá usted: no, yo no soy pecador cuando nací. Cuando de pequeños, cuando se robaba una galleta o que su mamá le decía: no agarres eso, y usted lo agarraba a escondidas, ¿a qué le nombra usted a esa acción? ¿No se llama robar sin pedir? O cuando de pequeño le decían: José, ¿quién quebró ese jarrón? Oh, pues fue Ramón, mamá. Y ahí está usted también ocultando la mentira. Por eso necesitamos humillarnos y decirle a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo que somos pecadores. No se confiese con el hombre, confiésese con el que lo va a perdonar. Jesús ya lo perdonó, tiró sus pecados hasta el fondo del mar. Y ese maestro que enseñaba a las multitudes es el maestro que lo perdonará por ser un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes, Simón Pedro, se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Sin palabras quedaron. ¿Quién no queda sin palabras cuando Jesús hace una sanidad de cáncer? ¿Quién no se queda atónito cuando Jesús revive a la persona moribunda? ¿Quién no se va a quedar callado cuando Jesús cambia, transforma de una manera sin igual su vida de alcoholismo y drogadicción? Claro que nos vamos a quedar callados. Yo me quedé callado cuando Dios hizo la obra y la sigue haciendo en mí, de pecador a hombre, de alcohólico y drogadicto, a una persona en la cual Dios Espíritu está trabajando
para purificarme día a día a través de su palabra. Y esa purificación lleva un proceso. Por eso dijo mi apóstol Pablo en Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó en usted y en mí, Él la será. La obra que Él comenzó en mí y en usted será perfeccionada hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Cuando Jesús les dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. So que no tema cuando Dios le hable a su corazón, le diga a Él, te bendecí, te preparé, te escogí, ahora quiero que seas mi compañero para hacerte pescadores de hombres. Pero por desgracia corremos, nos alejamos, no como la barca, para adentrarnos más en la palabra de Dios, sino nos alejamos porque esa palabra es obediencia, esa palabra de los haré pescadores de hombres es una palabra de responsabilidad, pero lo más importante es una palabra de amor hacia el prójimo, y no muchas personas quieren trabajar para Dios y menos orar, interceder por el prójimo, ayudarlos en los momentos, en las circunstancias difíciles y oscuras. Por eso es que jamás serán pescadores de hombres. No serán pescadores de hombres ahí en las cuatro paredes. Por eso cuando les dice mi Jesús, los haré pescadores de hombres, ustedes le responden, estoy tan a gusto en este lugar, en esta silla, no oigo. Estoy tan a gusto en mi nueva casa, en mi nuevo carro, y no pienso renunciar a ellos. Pero recuerden, mis amados, lo que dice en el libro de Job, Dios da y Dios quita. So que tenga eso en mente. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo dejaron todo. No era mucho lo que poseían, me imagino, pero sí era toda su vida. Su trabajo como pescadores, dejar a las familias, dejar sus barcas y su pasado de pescadores. Lo que sucede hoy en día, que no quieren dejar las posesiones materiales, más quieren tener más cuando le oran a Dios. No son capaces de estar 5 ni 10 minutos con el dador de las bendiciones. Dejan sus barcas. Algunos todavía siguen con su pasado. Aquí dice, y dejaron sus familias, barcas, y, entre comillas, y sus pasados de pescadores para seguir a Jesús. Hay algunos que hasta este momento siguen arrastrando el pasado. Están ahí como cristianos en las iglesias, en los edificios, con el pasado todavía en la mente. Cuando Dios ya te dijo que nueva criatura eres, cuando confesaste con tu boca que el Señor es tu Rey y Salvador y que murió en la cruz por ti y por mí, desde ese momento tú eres salvo. Tú ya tienes otra nueva vida, según de Corintios 5:17. Pero por desgracia no queremos dejar nuestra familia, nuestras cosas materiales y menos dejar nuestro pasado. Porque su pasado, algunos elogian de su pasado, que yo era esto, yo era el otro. Pero estamos en un presente
Ya no traiga las cosas pasadas a su mente. Si va a seguir a Jesús, venga y sígalo llevando la palabra de Dios, ya sea a través de este medio o como Dios lo envíe, así como envió a Bernabé. Dios lo va a preparar, Dios le va a dar los instrumentos. El Espíritu de Dios no lo dejará para que usted pueda ir a llevar, a predicar, a compartir el Evangelio de arrepentimiento y salvación. Mis amados, Jesús va en busca de usted. Ya deje de lavar y remendar las redes de la preocupación, de la desobediencia, de la enfermedad, o hacer su propia voluntad y lidiar con sus propios pensamientos, ideas y acciones, con las cuales ha trabajado desde antaño hasta hoy, día y noche, y no ha visto la bendición de Dios, no ha visto la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque no ha dejado que Dios Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo tomen su barca, tomen su vida como los capitanes de ese timón. Cuando usted deja que la tercera Trinidad, que la Santísima Trinidad, sean los que se encarguen de ministrar su vida, yo le aseguro que comenzarán a enseñarle, a guardarle, a guiarlo, a protegerlo. Pero una cosa muy importante, ellos lo adentrarán mar adentro, hasta lo más profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que pueda comprender y entender y no salir como Simón Pedro respondiendo: ya le he leído toda la noche y todo el día y no he recibido la bendición que yo te he pedido. Recuerde que esos pescadores trabajaban duro, pero trabajaban con sus propias ideas, con sus propias acciones, se entregaban mucho a la pesca, se entregaban mucho a su trabajo, contra los vientos, contra las dificultades, sí, pero les hacía falta quién calmaría aquellos vientos, quién derribaría las dificultades contrarias, quién le daría luz en las oscuridades, en las dificultades oscuras, si no era más que mi Jesús. Y ese mismo Jesús es el que mora en su corazón. Que sea Él el que se encargue de enseñarle y el Espíritu de Dios de guiarlo, para que usted se quede atónito en este momento o mañana quizás por aquella pesca milagrosa que Dios va a efectuar a través de usted y en usted. Y así para que sus acompañantes, su familia, se quede sorprendido lo mismo que usted. Para que ellos mismos vean que usted es un pescador de hombres y no un pescador de lo material. Recuerden que Dios busca pescadores para salvar a los pecadores. ¿Tiene miedo a dejarlo todo? ¿Tiene miedo seguir a Jesús? De aquí en adelante, pues no se llame cristiano. Porque en realidad a usted le agrada, a otro le agrada, a su pastor le agrada, pero a Dios no le agradará. Porque recuerde lo que dijo Dios al partir cuando les dijo a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. ¿No es así?
So que hágalo, pero hágalo ya. Y esté atento, porque Dios, así como pasó por la ribera del río, pasará por sus lugares para ver si hay alguno valiente que quiera seguirlo y poder así, mi Jesús, hacerlo pescador de hombres. Yo te doy gracias, Padre eterno y bendito, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, para que a través de tus palabras comiences tu Santo Espíritu a enseñar, a revolver a esas personas, a esos valientes que todavía no han llegado, que tú los estás esperando, para que puedan ser enseñados, limpiados, purificados, y así puedan llevar tu evangelio de arrepentimiento y salvación, un evangelio no de la prosperidad del que se habla ahorita, perdón, sino un evangelio de manifestación, un evangelio que revele la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, para que cuando Dios les pida que echen sus redes, que tiren su palabra, comiencen a pescar hombres para el reino de Dios, tirándola a la izquierda, tirándola a la derecha, tirándola enfrente, tirándola hacia atrás, para que sea Dios el encargado de que esa pesca sea milagrosa, para que haya un gozo y regocijo en el reino de Dios. Y espere con paciencia, espere escudriñando las Escrituras, espere sumergiéndose más a la palabra de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios Padre la conoce, pero hay que estar atentos, trabajando, no dejar tu mano reposar, sino que siga activa, que siga trabajando, que siga perseverando en la palabra de Dios, para que puedas tú a la misma vez ser pescador de hombres y recibir aquella prosperidad que no sabes cuándo vendrá, pero Dios sí sabe. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y Espíritu Santo. Gracias a ustedes, videoyentes, y que Dios me los bendiga. Estaremos Dios mediante, cuando Dios me lo permita, cuando Dios me ministre y cuando Dios prepare la palabra adecuada para llevárselas a ustedes. Gracias por este día y espero que lo disfruten en compañía de todos sus seres queridos. Amén y amén.